Giancarlo. Ya. Adelante. Adelante, Andrés. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros clientes y seguidores de nuestra cuenta corporativa Tax Corporate Sport. Bienvenidos a este live programado para este día jueves. Lo hemos denominado este seminario virtual, lo que se denomina justamente a propósito de temas que van relacionados a la coyuntura COVID-19, lo que debemos saber previo al regreso al trabajo, es lo que vamos a abordar esta noche. Tenemos como moderadora o quienes nos acompañan es la ingeniera Gabriela Soria, directora de TIDIT Consulting. También nos acompañará la doctora Ana María Pacheco, especialista en medicina ocupacional, además de una maestría en gerencia de salud. Estará también con nosotros Eunice Mucay, quien es ingeniera industrial con una amplia experiencia en este campo y también gerente de DOS Solutions. También estará con nosotros más adelante el psicólogo Jorge Tacori Coronel, quien es profesional en talento humano y reingeniero en procesos, además especialista en el manejo de la cultura y el desarrollo organizacional. Gabriela, ¿cómo estás? Contigo la siguiente fase de este evento. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por a nuestros clientes y también a los participantes de este evento, de este Facebook Live, por estar atento. Vamos a tratar un tema coyuntural de COVID-19, lo que debemos saber antes de regresar al trabajo. Hay muchas empresas, como ustedes saben, no han ingresado todavía a laboral y hay otras que lo están haciendo, pero nosotros vamos a darles ciertos tips y ciertos mensajes para que ellos puedan entrar y protegerse y saber cómo cuidarse y cómo cuidar a su personal. Esta noche tenemos invitada a la doctora, como lo nombraste, Andrés, la doctora Ana Berta Pacheco. Ella es médico ocupacional, la cual nos va a compartir los temas en el rango de lo que es medicina, cómo deben protegerse los empleados, qué deben tener qué cuidados, ¿no? Y Eunice Muecay, pues ella nos va a hablar acerca de todo lo que es seguridad, cómo debemos tomar las empresas, cómo debemos tener ciertas seguridades antes de ingresar a trabajar. Entonces, todo esto vamos a tratar en este momento. Bienvenidas, les agradezco por asistir a este webinar, que lo estamos haciendo gratuito. Vamos a comenzar con la doctora Ana Berta Pacheco. Ella nos va a explicar en lo que tiene que ver medicina ocupacional, cómo debemos tomar este tema del coronavirus. Y también lo tenemos como moderador del evento, John Hidalgo, que nos va a ayudar también con ciertos temas que ha aplicado en su compañía de seguridad y salud ocupacional, que también nos va a compartir esos temas y también va a estar como moderador del evento para ayudarnos en cualquier tema aquí. Muchas gracias, John, por participar también de este evento. Muchas gracias. Luego participaré con ustedes con unos temas vinculantes a consultas, doctora Ana Berta, Eunice. Para mí es un placer estar aquí, compartir con ustedes y que formen parte de estos webinars que está haciendo las firmas con un propósito claro, pues no informar, e informar con expertos en esta materia y de esta manera también tener claro lo que tenemos que hacer a nuestro retorno. Y voy a compartir mis experiencias, obviamente con mis dos grandes proveedoras que están aquí, agradecidos que se encuentren. Muy buenas noches, adelante. El espacio es suyo, Ana Berta. Muchas gracias. Ana Berta, voy a compartir en este momento pantalla de la presentación. Perdón. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Ya, ok. Ya, comenzamos, doctora. Bienvenida. Bueno, gracias. Buenas noches con todos. Este es un tema muy importante para las empresas privadas, sobre todo porque en ocasiones la información no les llega de manera adecuada, además del interés genuino que tienen por todos sus colaboradores y de cuidarse a sí mismos y cumplir con la normativa legal. Se escucha un eco. Bueno, sigamos adelante, por favor. Además del interés genuino que tienen por todos sus colaboradores y de cuidarse a sí mismos.
Adelante, por favor. Un segundito, doctora. Ya. Adelante, por favor. Un segundito. Sí, está muy bien. Sí, dale. Continúe, doctora. Sí, la anterior, por favor. Voy a describir brevemente la infección por coronavirus, que va desde un resfriado común hasta una infección severa. Muchos conocemos ya la sintomatología, va desde una temperatura de 37.5 hasta 39-40 grados, desde un síntoma gripal común hasta una insuficiencia respiratoria en las personas que incluso llegan a fallecer. Entre los protocolos y manuales que se han publicado hasta el momento de la presentación, conté 78. Es muy abundante la información que se ha emitido, tanto por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo, sin contar los acuerdos ministeriales y los decretos ejecutivos. Por ejemplo, esta guía que estamos en este momento presentándole a ustedes, la guía del COE, ha sufrido 8 modificaciones, lo que también nos trae pues cierta inquietud y confusión. Adelante, por favor. La siguiente, por favor. Esta guía general para el retorno progresivo a las actividades laborales en el sector privado está dividida en lineamientos generales y lineamientos específicos. Vamos a mencionar cada uno de ellos. Van a ver ustedes quizás un poco de literatura, pero es la normativa tal cual está publicada. La seguridad es en el lugar de trabajo, registrar la toma de temperatura, llenar la encuesta de salud ocupacional, que esto también causó confusión porque el Ministerio de Salud Pública le emitió inicialmente, luego la ordenanza municipal, el municipio de Guayaquil lo hizo suyo, incluso le puso el propio logo y indicó que debíamos llevar un control de esto semanalmente. Yo me fui personalmente al municipio, fui al COE, nadie dio respuesta en dónde teníamos que subir esta encuesta o dónde teníamos que llevarla. Sin embargo, la recomendación va a que la tengamos en nuestros archivos por cualquier eventualidad. El uso de las mascarillas quirúrgicas, el uso del alcohol, la distancia interpersonal de 2 metros es lo que vamos a ver a lo largo de todos estos lineamientos generales. Sigamos, por favor. Como medidas organizativas, proveer al personal los productos de higiene suficientes, jabón líquido, toallas descartables, el material de limpieza desinfectante, los equipos de protección que ya lo hemos hablado, la mascarilla para el personal y alertar ante síntomas o signos que presente el personal. En esto tiene un papel muy importante los jefes, líderes, gerentes, incluso de áreas, en que si conocen que una persona está con sintomatología respiratoria, de preferencia no debe ir al trabajo. Las empresas que cuenten con dispensarios médicos deberán disponer de pruebas. También nos topamos aquí con una, digamos, dificultad que para el 19 de abril decían deberán disponer de pruebas en la guía mismo y posteriormente al 25 de abril decía pueden disponer de pruebas, lo cual causa confusión en las empresas de si las tengo que hacer o no las tengo que hacer. Creo que pasa más por un criterio médico o la naturaleza de la empresa para realizarlas. También el ARSA publicó un listado para evitar el fraude que se empezó a ver en pruebas que no estaban certificadas por ellos. Ese es el listado que está publicado por el ARSA en la página de ellos para que ustedes puedan corroborar si las pruebas están certificadas por ellas o no con un registro sanitario. Dice también que las empresas que cuenten con dispensarios médicos deben transmitir la información de manera permanente al Ministerio de Salud Pública y al IES. Sin embargo, como les comenté, la experiencia no se ha podido dar ni siquiera con los epidemiólogos del Ministerio de Salud Pública. Nunca pude entregar el listado de las personas que yo tuve positivo en mi empresa, por ejemplo. La siguiente, por favor.
Este es un algoritmo que lo publicó el Ministerio de Salud Pública, que se los pongo para que ustedes tengan un poco la idea de cómo funcionan estas pruebas. A veces no sabemos con qué frecuencia tenemos que hacerla, bajo qué criterios las hacemos. Entonces, aquí tenemos 4 escenarios. Cuando las inmunoglobulinas salen negativas y la persona está con sintomatología respiratoria, tenemos que hacerle una PCR, es la indicación. Cuando tenemos las inmunoglobulinas positivas ambas, esa persona tiene que ir a aislamiento definitivo. Cuando tenemos la inmunoglobulina G, que nos indica que hay anticuerpos, y la inmunoglobulina M ya está negativa, es el estado ideal para todos, porque ya asumimos que tenemos inmunidad y podemos regresar a nuestras actividades normales. Sin embargo, no descuidarnos de las medidas en general, porque se habla de que no hay un pasaporte inmunitario. Y el cuarto escenario, que es un poco más difícil, en donde tenemos que ver que no hay un falso positivo cuando la IgM permanece por mucho tiempo positiva. Y ahí tenemos que tomar otras decisiones. La siguiente, por favor. En el quinto punto, las recomendaciones a los trabajadores, aquí quiero puntualizar algo. Tanto la obligatoriedad es para los empresarios como también para los trabajadores. En el acuerdo ministerial 093 habla de las multas y sanciones, tanto para el empleador como para el trabajador. No están exentos ellos de no cumplir. El primer punto dice cumplir con todas las medidas de prevención que indica el empleador, mantener el distanciamiento, que ya lo hemos mencionado, evitar el contacto físico, evitar utilizar equipos y dispositivos de otros trabajadores, o si hay necesidad de un teléfono, por ejemplo, desinfectarlo, lavarse con frecuencia las manos, cubrirse la nariz, evitar tocarse la cara, evitar compartir alimentos, etc. Entre las sanciones que habla, por ejemplo, en el artículo para el empleador, el artículo 436 del Código de Trabajo o el artículo 7 del mandato 8. Y para el trabajador puede ser un visto bueno por el artículo 172 del Código de Trabajo. En la parte derecha ustedes van a ver un gráfico donde vemos la probabilidad de contagio. ¿Por qué lo pongo? Para graficarles a ustedes la importancia que tiene la mascarilla. Si tenemos en la parte superior una persona que está asintomática respiratoria y una persona que está sana, ambas no están usando la mascarilla, la posibilidad de contagio es muy alta. Y en la parte inferior tenemos a las 2 personas ya, la sana y la enferma, con mascarilla, y baja la posibilidad de contagio. Y si a esto unimos el distanciamiento de 2 metros, tenemos que saber que el virus es un protón, no es un ser vivo, y que pesa aproximadamente 200 nanogramos, lo que lo hace muy pesado, diferente al virus del sarampión o a otros virus que llegan mucho más lejos. Entonces, en este caso, al 1.4 metros está demostrado que cae. Entonces ya no nos llega si estamos a una distancia de 2 metros, y si a eso unimos que estamos con la mascarilla, entonces vamos a tener una gran posibilidad de no infectarnos. La siguiente, por favor. En el punto 6, como medidas de higiene en el lugar de trabajo, la toma de temperatura del personal, el uso de gel alcohol, que ya lo hemos venido mencionando, una correcta protección al personal encargado de la limpieza, insistir en ellos que luego de que haga la recolección de toda la limpieza de las áreas de la empresa, tiene que tener una adecuada higiene de manos. En el punto 7, la gestión de residuos en los lugares de trabajo, también hubo un poco de confusión. ¿Por qué? Porque al inicio, especialmente en mi empresa, yo decía, no, debemos contratar a un gestor ambiental, porque estos son desechos biológicos. Pero coincidió que el Ministerio de Salud sacó un protocolo que decía cómo debían ser tratados los desechos biológicos dentro de los domicilios cuando una persona estaba infectada, y eso servía a su vez para la empresa. La siguiente, por favor, para graficarle lo que les estoy diciendo. Ahí vamos a poder ver que la funda 1 está junto a la persona que está enferma, recomienda que sea bien sellada y rociada con antiséptico o con algún otro desinfectante. Va a la funda 2, asimismo lo rociamos con desinfectante, y por último a la funda 3 en espera del recolector de basura. Entonces esto nos obvió el gasto que iba a ser alto por la contratación de un gestor ambiental por tratarse de desechos biológicos. La siguiente, por favor.
En el punto de medidas extralaborales se repite lo mismo que es ir al lugar del trabajo. Entonces ahora estamos regresando a nuestras casas y debemos mantener el distanciamiento, el lavado de manos, el uso del gel alcohol, evitar el saludo, no compartir alimentos crudos ni bebidas con otras personas, llevar la etiqueta de la tos, es decir, si no tengo un pañuelo, utilizar el pliegue interno del codo para poder toser o estornudar. Y en el caso de que se presenten síntomas respiratorios, avisar al 171 o al médico de la empresa en caso de que exista. La siguiente, por favor. Esta es una matriz de vulnerabilidad que nos puede ayudar a tomar la decisión de si la persona que tiene patologías como hipertensión, diabetes, cómo podemos actuar con estas personas. La fuente es el INS, que es el Instituto Nacional de Seguridad de Salud de España, que está publicada, la pueden ustedes observar, donde tenemos 3 escenarios también: la patología controlada, la patología descompensada y comorbilidades, que significa que pueden tener 2 y 3 patologías. Entonces, tomemos el ejemplo de la persona diabética tipo 2 que lo he puesto en el nivel de riesgo 1. Se trata de un gerente de almacén que tiene su diabetes controlada, es una persona joven, entonces yo lo coloco en nivel de riesgo 1 porque su posibilidad de contagio, al no tener un contacto muy directo con personas en venta, sino que él es gerente del almacén, entonces lo pongo como nivel de riesgo 1 similar a un riesgo comunitario. Y le pongo 1 porque no lo voy a reubicar. Él está muy bien y puede trabajar siempre y cuando estemos controlando su diabetes, que esté en niveles adecuados. El otro ejemplo, puedo poner un diabético que tengo en la ciudad de Quito, que encima es un discapacitado intelectual, diabético descompensado. A él yo le voy a poner un nivel de riesgo 2 y lo voy a poner 3 para poderlo reubicar o ver qué otras condiciones yo adecuo para esa persona. Entonces, esto es una matriz de vulnerabilidad que nos puede ayudar muchísimo a poder tomar decisiones que hacer con los colaboradores. La siguiente, por favor. Y como lineamientos específicos, como les dije inicialmente, esta guía la divide en lineamientos generales y específicos. En los específicos vamos a tener 2 fases. Mucha comunicación, mucha capacitación, preferir el teletrabajo. También se publicó el Acuerdo Ministerial 077 y 80 para establecer horarios de entrada y salida, el aforo de las personas en cada área de trabajo. La población vulnerable o COVID positivo no se deben reintegrar, y ya lo que hemos venido hablando, aparte de un plan de bioseguridad. Y en la fase 2 ya la apertura del local o del negocio o el giro de negocio con un proyecto específico. Esto es en general lo que es la guía. La ingeniera Eunice nos va a graficar de mejor manera la parte de seguridad. Cualquier duda o pregunta, pues hasta aquí es la parte médica que yo les tenía preparado. Doctora, una pregunta que me están haciendo acerca del tema de usted es: ¿hay obligatoriedad de que las empresas realicen las pruebas del COVID? ¿Usted qué opina al respecto? Y eso lo mencioné, de que había confusión en cuanto a la obligatoriedad. En un inicio, en la publicación de esta misma guía, el 19 de abril, decía que deberán realizar. Cuando hicieron un cambio en la guía, sacaron al 25 de abril que pueden hacerlo. Y así en otros protocolos de la misma línea dice pueden hacerlo, pero ya va por la responsabilidad o la naturaleza de la actividad de la empresa, ¿verdad? No contagiarnos. Queda en libertad realmente. Ana Berta, ahí viene una situación. Buenas noches a todos los espectadores que estamos. Hay un grupo grande. Ustedes como panelistas no los pueden ver. Estoy a cargo de la dirección y también en Facebook. Se han sumado muchas personas, muy agradecidos por estar acá, y las que se están sumando. Empezamos 7 en punto. 7 en punto fue la transmisión. La pregunta que yo le quiero hacer, y ya que usted tocó términos jurídicos, aprovechando un poco la línea legal, información tenemos, nombraba inclusive el visto bueno. Entonces, quiero hacer una pregunta interesante, Ana Berta, en materia legal, que usted, me imagino que también a los clientes les indica, a las compañías que usted asesora indica. Un ejemplo. Acorde a la revisión legal, no está la obligación de la compañía de realizar el pago de esa prueba.
Si revisamos el código laboral, habla de entregar herramientas de trabajo al trabajador. Una prueba médica se realiza normalmente al ingreso como una gestión de validación del estado de salud del empleado y por otros temas que me imagino que Eunice ya mismo lo vamos a ver. Significa que la compañía podría transferirle el costo de esta prueba al empleado y luego descontárselo, ya que legalmente no le obliga, simplemente establece como adecuados manejos el realizar la prueba. A su criterio, ¿debería realizárselo o es un tema de acuerdo entre las partes también? Es un acuerdo entre las partes. Es un acuerdo entre las partes, porque no hay en ninguna parte de la normativa la obligatoriedad del pago, no pago, y como les decía, la guía misma ha sufrido 8 cambios. Entre ellos, como les decía, el 19 de abril decía deberán, y luego dice pueden. Tener a disposición, las empresas que tienen dispensarios médicos pueden tener a disposición las pruebas. O sea, no hay una obligatoriedad escrita en estos momentos, en mi conocimiento. Ya, ahora puede ser un acuerdo entre las partes, como hacen algunas empresas que pagan y luego descuentan. Ahora, tampoco es que hoy hacemos una prueba, está negativa y eso nos garantiza que después de 5 días no se contagie. Aquí aplican muchas responsabilidad del trabajador de cumplir con todo lo que se les ha dicho. Distanciamiento de 2 metros, estamos explicando por qué razón. El uso de la mascarilla, estamos explicando por qué razón. El aseo de las manos, estamos explicando por qué razón. Entonces, si guardamos estos 3 parámetros, es importante, no vamos a contagiarnos. John, tenemos otra pregunta. Aquí, doctora, en caso de tener empleados con síntomas, ¿cómo se puede afrontar? Eso dice que hay que tener un protocolo, dice en una de las partes que hay que tener un protocolo de alerta. Y ahí yo les hablaba de que los jefes, supervisores de área, gerentes, líderes de área tienen un papel importantísimo para alertar y decirles, mira, no tengo médico, tienes que ir al IES. Si no quieres ir al IES, tienes que buscar otra manera para que, o al 171 para que seas atendido, pero no debe asistir al trabajo. Esa es la premisa. Personas con sintomatología respiratoria es mejor que se queden en la casa. Así inicia la última pregunta, doctora, para poder continuar con los temas de seguridad. Dice, si el empleado al examen le sale que generó anticuerpos, pero ya no está el virus activo, entonces el empleado se puede reintegrar a laborar, ¿sí o no? Sí, se puede reintegrar perfectamente a laborar. Es el estado idóneo para todos. Así es. Muy bien, avancemos, Gabriela, por favor. Gracias. Lo va a compartir Eunice, tengo entendido. Eunice, sí, comparta por favor sus láminas y recuerde el tiempo, ¿correcto? Al final las preguntas. Ya, listo. Muy buenas noches con todos. Me es un gusto compartir con ustedes esta experiencia en la parte de seguridad y salud ocupacional. Eunice, disculpe la interrupción. El tema del micrófono, la escuchamos muy lejos. Por favor, apegue su micrófono o a la computadora. ¿Ahí? ¿Me escuchan bien? Mejor. Yo creo que son los audífonos, pero adelante. Si no, si puede usar la computadora como receptor, si no tiene problema de hijo, usted sabe que en vivo todo se escucha, ¿no? Pero le comento, una sugerencia. Si usted desea, sáquese los micrófonos si puede, si no, apegue el micrófono a su boquita, ¿no? La dejo, adelante. Listo, ahí va. Bueno, entonces vamos a hablar sobre lo que debemos saber previo antes del ingreso del trabajo. Obviamente vamos a reforzar lo que nos ha compartido la doctora, en la cual nos indicó todos los lineamientos que debemos seguir en la parte de los protocolos. Pero previamente, antes de hacer todo el levantamiento de información, nosotros como las personas prevencionistas en seguridad y salud ocupacional, tenemos que previamente elaborar un plan de contingencia. Ese plan de contingencia, ¿qué va a contener? Todos los protocolos para poder mantener un control y establecer las medidas en cuestiones para afrontar lo que es el SARS-CoV. Entonces, previamente nosotros, ¿qué vamos a hacer? Designar un equipo multidisciplinario. ¿Por qué es un multidisciplinario?
porque ahí va a estar conformado por la persona de seguridad industrial, el médico ocupacional, dependiendo de la actividad también de la empresa y también los departamentos que posea. Tenemos recursos humanos, el psicólogo, el comité paritario, todos ellos van a conformar un equipo multidisciplinario. Una vez que se haya designado ese equipo, se va a establecer cuáles son las actividades críticas en la cual el personal posiblemente va a tener una mayor exposición. Ejemplo, no es lo mismo que ser un personal que trabaja en el área de salud a un personal que obviamente realiza un trabajo administrativo en una oficina. Entonces, se tiene que analizar cuáles son las actividades de mayor criticidad. Una vez establecido cuáles son las actividades, se va a hacer una evaluación, obviamente mediante un análisis de riesgos, si quiénes son los que posiblemente se pueden mantener bajo teletrabajo, porque siempre hay que dar prioridad. Si hay muchos trabajos que pueden desarrollarlo bajo actividades administrativas, lo pueden mantener bajo teletrabajo. Caso contrario, establecer las medidas preventivas y correctivas realmente, en la cual para poder cumplir con los protocolos que se puedan establecer dentro del plan de contingencia. Entonces, el tema de los controles, obviamente, siempre vamos a nosotros a mantener lo que es la parte de la pirámide, en la cual viene desde la eliminación, la sustitución, el control, los controles administrativos y los equipos de protección personal. Siempre el iceberg, el punto de la pirámide, siempre el último punto va a tratarse de un EPP, de un equipo de protección personal. Entonces, tenemos que seguir siempre ese orden. Normalmente muchas empresas siempre vamos para el lado de los equipos de protección, pero si hay facilidades de establecer, por ejemplo, controles de ingeniería, que vendría a ser los equipos de protección colectiva, posiblemente, o mejoras de las áreas de trabajo, aislamientos, distribución de puestos, sería lo más adecuado. Entonces vamos a reforzar un poco el tema de lo que la doctora estuvo conversando. Obviamente, dentro de los lineamientos tenemos que, de lo que se iba a designar de las áreas críticas, se tiene que establecer con el departamento médico quiénes son el personal vulnerable. Obviamente, siempre es a partir de 60 años, personas obviamente en estado de gestación, personas que sufren enfermedades catastróficas o diversas afecciones, por ejemplo, diabetes, cáncer, obesidad, problemas cardiovasculares. Ahora, obviamente del problema de la parte estadística que se reflejó en el tema de la presencia del COVID de personas de mayor edad, o sea, personas ya de tercera edad, comenzó a partir de los 55 años. Entonces ahí comenzaron, obviamente pusieron un rango a partir de los 55 años para adelante. Ahora, los desplazamientos al lugar de trabajo y retorno. Obviamente nosotros, eso ya depende mucho también del trabajador. ¿Por qué? Porque ahí viene la parte del autocuidado. La parte del municipio, los gobiernos estatales establecen cuáles son los lineamientos, señalizaciones, dónde deben de ubicarse, cómo tienen que ubicarse los trabajadores cada 2 metros. Tenemos que respetar, porque obviamente la empresa puede cumplir todos los lineamientos a partir de la puerta hacia adentro, hacia el interior de la empresa, pero también ya depende de nosotros el autocuidado, y no solamente en nosotros, es nuestra familia que también está en riesgo. Entonces, cuando nosotros vayamos en un transporte público, mantengamos nuestra distancia. También, por ejemplo, hay posiblemente, como vemos la imagen de la parte de abajo, justamente, déjenme un ratito acá, ya, como vemos aquí, podemos nosotros visualizar de que hay transportes, por ejemplo, en la parte de transporte público, que están obviamente separando a los pasajeros, para que no exista ese acercamiento entre ellos. Obviamente, siempre llevar el tema de alcohol en las manos. Anteriormente nosotros llevábamos el perfume, hoy en día ya es el alcohol, y ya mismo nosotros esparcimos a todo el mundo el alcohol. Entonces, el alcohol es primordial. No pasarse las manos en la cara, no tocar los asientos. O sea, ubiquémonos y esperemos llegar hasta nuestro puesto, a nuestra empresa, y utilizar mascarillas. Eso fue establecido desde el COE, también de las partes estatales, que es obligatorio que deben utilizar mascarillas en la parte en las calles y todo. Seguimos. Cuando lleguemos al trabajo,
obviamente tenemos que seguir diversos protocolos. Entre ellos son, primeramente, viene la toma de lo que es la temperatura. Obviamente van a pasar por los pediluvios de lo que es de la desinfección de los pies, de los zapatos, de los calzados de seguridad, mantener lo que es el lavado de mano constante, lo que es el uso de protección respiratoria. Ahora, el equipo de protección respiratoria se va a determinar de acuerdo a la evaluación que se hizo de riesgo anteriormente. Si yo tengo un personal que mayormente está expuesto, ejemplo, el personal de salud, obviamente el equipo del equipo de protección respiratoria va a ser totalmente diferente, por ejemplo, al de la ciudadanía. Ahora, si la ciudadanía va a tener la opción de conseguir, un ejemplo, una N95, bien, pero ya se estableció en el COE que el personal de salud son los que más deberían utilizar ese protector respiratorio. También en el ingreso mantener siempre... Eunice, dígame. ¿cómo está? Dígame. Una de las preguntas que hacen, porque siempre el tema está en temas de costo. Deje de compartir un minuto nada más, rapidito. Deje de compartir para vernos en pantalla. Ya, perfecto. Una de las preguntas que se hacen, ¿no? Es de que las mascarillas, exacto. ¿ya? Como hace un momento hablábamos de la prueba con la doctora Ana Berta y nos aclaró efectivamente y en materia legal que la compañía no está obligada. Muchas compañías lo han hecho y lo han cubierto y a veces empleados se sienten que el obligado es la empresa y eso legalmente no lo es y no se encuentra ni siquiera tipificado en el Código de Trabajo porque lo único que le puede dar el empleador al trabajador es sus herramientas de trabajo. Sin embargo, hay práctica de hacerle prueba y demás. Ahí viene la pregunta, las mascarillas. ¿Quién debería unirse? Y viene la consulta de uno de los espectadores. ¿Quién debería comprarlas? Y más aún, si son mascarillas que debo de cambiarlas, un ejemplo, que duran una semana, o las de mayor inversión, que duran 3 meses, o las lavables y demás. ¿Quién debería asumir el tema? Tomémonos máximo un minuto, por favor. A ver, desde el momento que nosotros salimos de nuestro domicilio, eso ya es responsabilidad nuestra como ciudadanía, que tenemos que proteger a nuestros hermanos ecuatorianos. Desde el momento que nosotros llegamos a la empresa, tiene que existir un protocolo. Por ejemplo, en unas empresas de las que yo asesoro, llega el trabajador, se retira la mascarilla que él lleva, lo coloca en los envases específicos para mascarillas obviamente que se estableció como riesgo biológico. La empresa le proporciona una mascarilla. Y obviamente, de acuerdo al tipo de exposición, al tipo de actividad, al tipo de tarea, la empresa determinará cuántas veces le va a hacer el cambio de la mascarilla. Por ejemplo, si le dan las mascarillas quirúrgicas, obviamente en la empresa que yo asesoro se le da 2 veces el cambio. Por ejemplo, de 8 a 12 del día le dan una mascarilla y después del almuerzo le dan a la siguiente mascarilla. Ahí viene una pregunta, Gabriela. Sí quisiera que tú participes porque tú controlas eso en compañías. Y te hago la siguiente pregunta, ¿no? Si efectivamente, a ver, teniéndolo claro, espérense un ratito. Si usted me dice me escucha, Gabriela, lo que señala Eunice es que viene el empleado con la mascarilla descartable, que no sé si tendrá presupuesto para comprarla siempre, la debería desechar, pero resulta que viene con una mascarilla lavable y reutilizable. El protocolo de Eunice es muy estricto y creo que es, me imagino, manejado, Eunice, muy respetuosamente en cada tipo de empresa, claro, que es diferente a lo que estamos hablando, pero a tu criterio, Gabriela, lo que tú has asesorado y con el apoyo de expertos, la persona llega a la oficina y digo, llega con su mascarilla personal y la compañía le dio una mascarilla y sigue con la misma mascarilla de él porque dice, esta es lavable. Gabriela, ¿qué se hace ahí? Debería usar porque la mascarilla tiene el logotipo de la empresa, perdón por hacer exagerado. Llego a la compañía, me pongo la del logotipo, esa es la que tendría que usar. Y la mía la guardo porque tiene un patito, o Mickey, o Minnie. Entonces, ¿qué se debería hacer, Gabriela? Primero, un tema en tema de imagen corporativo, y luego me voy con el tema de lo que debería hacerse basado a este control interno en las empresas, visualizado la seguridad biológica. Gabriela, quisiera escuchar. En serio que esto es para expertos. Yo simplemente traslado las preguntas. O sea,
las mascarillas, no sé qué hay, he visto N95, lavables con filtro, con doble filtro. La verdad es que yo he visto algunas que son lavables y que son con filtro y que se las puede retirar y sea con filtro, me parece lo más obvio, ¿no? Pero de pronto si pueden adquirir mascarillas N95 es la que más protege, especialmente para las personas que nunca han tenido COVID para nada, son las que son de máxima protección. Pero ahí va el caso, la empresa tiene que darlas, el empleado tiene que pagarlas, entonces todos estos ámbitos estamos viendo. Entonces en ese caso, Eunice, ¿tú qué opinas? ¿Siempre debe ser así o con filtro, sin filtro, con doble filtro? A ver, vamos en el tema del equipo apropiado, ya vamos a tocar ese tema. Todos los equipos de protección respiratoria. Eunice, un minuto tiene para seguir, ya. Un minuto, no más. Los equipos de protección respiratoria tienen que cumplir normas. Vamos desde ahí. Normas establecidos por estamos hablando OSHA, por la NIOSH, tienen que cumplir normas. Ahora, la persona, el momento de que ingresa a la empresa, ya el empleador tiene la obligatoriedad, normativamente tiene la obligatoriedad de darle los equipos de protección, porque ya está dentro de las instalaciones de la empresa. Es una obligación y eso está desde el 2393 y está establecido en la resolución 957, decisión 584, que el empleador tiene la obligación de proporcionarle los equipos de protección equipos de protección general. Ahora, el equipo de protección es respiratoria, estamos en un tema de pandemia, pero el trabajador está haciendo una actividad de la empresa, está yendo a la empresa. Entonces, es una obligación de que el empleador tiene que proporcionarle los equipos de protección respiratoria apropiados. Ahí vamos al punto. Tiene que cumplir normas. Si ustedes me preguntan, bajo criterio personal, las lavables, la que tiene el código de Barcelona, la que tiene el código de Melé, la que tiene el código de IDO Solution, eso no vale. Vamos desde ahí. ¿Por qué? ¿Cómo el que fabricó me va a certificar a mí que eso vale? ¿Dónde está la ficha técnica? ¿Dónde está la ficha técnica de que eso me va a retener partículas inferiores a 2.5 o menos, porque el coronavirus tiene un tamaño de 1 micra. Eso tiene que decir la ficha técnica. Muy bien. Solo una pregunta nuevamente para concretar. Parece usted asambleísta, Eunice. Nos dice mucho interesante, pero no me quiere concretar. ¿Quién tiene que pagar la mascarilla? En una sola palabra. El empleador. Muchas gracias, Eunice. Adelante, Eunice, con su presentación. Proyéctela, por favor, y avancemos. Okay. Ya está el invitado, Gabriela, psicólogo. A ver. En unos minutos para hacerlo pasar a sala, ¿ok? Ok. Ya, listo. Ahora, manteniendo lo que es el distanciamiento, ya hablamos de los equipos de protección. Tenemos aquí justamente un ejemplo de lo que se tiene que seleccionar las áreas que son de prioridad. Por ejemplo, hay muchas empresas que tienen lo que son lugares de distracción para el trabajador, donde juegan fútbol. Entonces, esos puntos son lugares en los cuales hay concentración de personas. Entonces, por ejemplo, eso se tiene obviamente que mantener por el momento suspendido esas actividades, obviamente. Ahora, aquí podemos ver otros lineamientos, por ejemplo, el tema de distanciamiento. Si nosotros podemos ver, comúnmente nosotros teníamos, posiblemente compartíamos con nuestro compañerito de al lado, hasta conversábamos un ratito, pero lastimosamente ya con el distanciamiento se tiene que ver una reingeniería de los puestos de trabajo. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver cómo anteriormente estaba este ejemplo de oficina y cómo podemos nosotros aplicar una reestructuración de los puestos. Tenemos lo que es el distanciamiento social en planta. Normalmente siempre estamos con un compañero trabajando, entonces el problema es de que ahí ya se debería utilizar, dependiendo, separadores de diversos tipos. También hay que analizar el tipo de actividad, qué es permitido, qué no es permitido, pero viene el tema del distanciamiento entre los trabajadores, ¿verdad? Igual, salas de capacitación, cómo se mantiene anteriormente y cómo están las nuevas distribuciones, las salas de las áreas comunes, todo va a haber un cambio. Ya nosotros estamos en una, como dice, en una nueva normalidad, estamos en esa etapa.
pero lastimosamente esa nueva normalidad, estamos en un divorcio con nuestro compañero, lastimosamente. Pero aspiramos y esperemos de que lleguemos otra vez a como era antes. Lastimosamente ya no podemos estar ese momento de compartir momentos amenos en el área de comedor. Cada uno tiene que mantener su distancia. Lo que son la parte de distanciamiento social todavía en las áreas comunes. Si nosotros observamos, por ejemplo, estos son unos ejemplos, pero vamos a ver cuando vamos al Supermaxi. Vemos el Supermaxi, vamos al comisariato, si nosotros vemos en el piso, hay el tema de señalizaciones. ¿Qué significa? Las rutas del cual los clientes deberían de seguir para que no haya ese roce y ese choque con los carritos, que la típica que lo hacíamos uno con otro, ver quién coge el producto, ya eso ya no existe. Por algo están las demarcaciones en el suelo y hay que regirse bajo eso. Son los protocolos de cada una de las empresas. En otras palabras, por ejemplo, Supermaxi y comisariato. En el tema de los baños, obviamente, se guarda también el tema del distanciamiento social. Si hay factibilidad de cambiar o mejorar, de que ya no sea todo manual y sea bajo infrarrojo que se pueda activar, por ejemplo, lo que es lavado de manos, lo que es la parte de los servicios, sería muy bueno. En el tema de recomendación de los trabajadores, primero, si hay alguien de oficina, obviamente, si manejan, como dijo la doctora, lo que es el tema de celulares, teléfonos, siempre tienen que estar en un proceso de desinfección. Por algo tiene que estar el tema de alcohol o alcohol gel superior al 70%. También los puestos de trabajo tienen que ser desinfectados en forma periódica, en la cual eso tiene que existir un protocolo. ¿Quiénes son los responsables? ¿Cada cuánto lo van a hacer? Igual, en el tema de evitar lo que es la parte de pasar, de restregarte los ojos, lo que es tocarse la cara, evitar mucho ese tema. Lastimosamente, cuando nosotros utilizamos mascarillas, siempre se nos presenta, lo digo personalmente, a veces como comienza a irritarnos la garganta y nos da ganas hasta de toser. Entonces, uno tiene que saber cómo sería la manera adecuada, si uno nos da ganas de toser, tenemos que hacerlo, obviamente, ubicándonos, tapándonos la parte en la parte interna, en otras palabras, del antebrazo, y no es que de frente al otro compañero, tener esa parte de mesura. Evitar el tema de saludos, hola, o sea, no es nada malo decirlo de lejos, yo lo aplico. Hay unos que han aplicado hasta diversas metodologías de saludar que se topan el codo. Yo no comparto eso. Yo creo que decir hola, ¿cómo están? Buenos días con todos. Estamos bien. En el tema de desinfección y limpieza, hay que dejar bien claro este tema. Las áreas de trabajo tienen que ser desinfectadas, como se dijo, periódicamente. Obviamente, existen muchos productos que ya fueron aprobados por las entidades competentes, en la cual se puede utilizar el tema de amonio y la parte de cloro, alcoholes y así sucesivamente, pero al inicio se estaban confundiendo mucho de que tenían que utilizar el tema del rocío hacia las personas. Eso ya quedó estrictamente eliminado, no se debería aplicar. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un grado de sensibilidad diferente. Por ejemplo, hay una persona puede estar utilizando el cloro como si nada, está sin guantes y está bien. Pero hay otras personas que cogen el cloro y le comienza a provocar irritación. Entonces, la sensibilidad de cada persona es diferente. Entonces, por eso, en parte, de acuerdo a los grandes instituciones que se dedican a este tema de estudios de las cabinas, indicaron de que no se debe rociar a las personas con tipos de productos químicos. En cuestiones, bueno, de la doctora, obviamente ya mencionó la gestión de los residuos de trabajo. Por ejemplo, en el tema, cómo se está manejando en las empresas que normalmente se está asesorando. Normalmente se designa un envase, obviamente totalmente cerrado, con el riesgo biológico, y exclusivamente eso va a ser para lo que son los paños desechables, los que utilizan en los baños, porque hay uno en los baños, y lo que es la parte de las mascarillas. Obviamente los guantes ya no se utilizan. ¿Por qué? Porque ya se estableció de que eso crea una sensación de seguridad falsa. Tengo guantes, no me va a pasar nada y me paso la mano en el ojo.
quedó ahí y nos dio COVID. ¿Por qué? Porque obviamente esta es la parte más vulnerable porque es la parte de las mucosidades, toda esta parte de aquí, y es donde más ingresa en lo que es el virus. Ojo, en la piel, no, una persona que toca una superficie no va a infectarse, por más que tenga, obviamente, tope esa área contaminada. Eunice, pero recuerda que estamos en live y estamos en los tiempos. Me avisa en qué tiempo ya termina. Eso, ya, dele. Perfecto. Ya, entonces, como dijo la doctora, ya explicó el tema de las personas que son con síntomas y algunas cuando ya presentan afectaciones del COVID. Bueno, ya se explicó las medidas extralaborales que obviamente tienen que cuidarse en la casa, evitar salir estrictamente lo necesario. 2, desinfectarse siempre las manos, mantener eso. Si va a la tienda, ponerse su mascarilla es algo para cuidado propio. Lo más importante es de que uno de los temas de seguridad es siempre la parte de las señalizaciones. Obviamente, y señalizaciones informativas, señalizaciones de distanciamiento social, de limitación, por ejemplo, de las áreas que no deben ingresar, es lo más adecuado para que el trabajador se vaya familiarizando de estos cambios, de esta nueva normalidad que ya estamos ya retornando. Ahora, en temas de capacitación, tanto el doctor como la persona de seguridad, ahí viene el proceso más de la concientización del personal. Desde el momento de que uno tiene que socializar el protocolo, porque la gente no va a saber cuáles son los lineamientos que deben de seguir. 2, cuáles son los procesos de lavado de manos, de desinfectarse con alcohol gel. También tenemos lo que es uso adecuado de la mascarilla, no es de colocarse la mascarilla así, se hacen un nudo mal habido, no se apretan aquí. Entonces, es una parte de que tienen que saber colocarse la mascarilla y cómo se lo debe de retirar. Son protocolos que deberían estar justamente en los lugares establecidos, que sean estratégicos y que sirva para que el trabajador pueda tener una guía. Adicional, bueno, estos son algunas medidas preventivas. Por ejemplo, ha salido lo que dijo la doctora, existen muchos protocolos de lo que ha salido, lo que es el servicio a domicilio, lo que es para parte de funcionabilidad y reapertura de restaurantes, por ejemplo. Hay empresas de que pueden aplicar este tema del distanciamiento social colocando lo que son equipos de protección colectiva, que vendría a ser el aislamiento entre el cliente y los que obviamente dan el servicio. Y obviamente tratar siempre de cumplir todos los lineamientos establecidos para evitar el contagio. Obviamente aquí tenemos del sector de transporte, salió justamente un protocolo, ahí vemos varios ejemplos, justamente si nosotros nos fijamos aquí, este taxi, además de que está protegido, podemos ver que justamente tiene la señaléctica, tiene el alcohol, tiene diversas cosas para que el pasajero se desinfecte las manos. Y tenemos acá, por ejemplo, los gimnasios que ya están solicitando que por favor reabran. Obviamente es un estudio que se debe de hacer, pero manteniendo también, por ejemplo, lo que es en otro país, cómo sería la parte de distanciamiento social. Y lo que es, por ejemplo, las farmacias, esto sí se está aplicando bastante. Por ejemplo, si vamos a Pharmacy o vamos a Fibeca, ellos tienen o un plástico o si no tienen este tipo de separadores. Este es el tema de los colegios, por ejemplo, esto sería un tema de comisariato, cómo serían medidas preventivas en cuanto al aislamiento entre las personas. Hasta aquí hemos terminado. Muchas gracias. Y hablé lo más rápido posible. Mi estimada Eunice, vamos a la sección de las preguntas. Ahorita vamos a compartir una información importante y yo ya les comento las preguntas que nos están haciendo por Facebook y también nos están haciendo por Zoom. Gabriela, ¿te parece si tú haces las preguntas de Facebook y yo hago la pregunta de los invitados que están aquí en Zoom? ¿Te parece? Ok, ahorita vamos a compartirlo en los próximos eventos que vamos a tener en la firma. Tenemos reformas económicas y laborales frente a la crisis financiera. Lo vamos a dictar el 9 de julio, lo va a dictar Audit Corporate, que es miembro de Lineal Global y también comparte con Tax Corporate muchos eventos. En este evento, Gabriela, en el anterior. Por favor. Sí, en este evento vamos a ver lo que actualmente se está discutiendo. Ya fue aprobado el tema de la reducción de horas.
en tal sentido, es importantísimo que conozcamos muchos temas en materia laboral y tributaria y económica, ¿no? Que se está ejecutando. Vamos a realizar una pequeña bitácora entre el proyecto, las veces que fueron cambiados, y esto va a permitir tener claro, porque en medio nos han hecho muchas consultas en la línea económica tributaria también y laboral, cuál es la norma al fin que quedó. Entonces, eso es lo que vamos a chequear este 9 de julio. Pues no, adelante, Gaby. Okay. Tenemos también un evento gratuito que lo va a dictar Audit Corporate también, acerca de uso de APPs para ventas, facturación electrónica y pagos digitales. Es importantísimo porque va a ser el 14 de julio y va a ser todos los temas nuevos de APP que tenemos. Ya, ok. Háblanos un poco del evento, John, de APPs. Sí, bueno, así como lo he hecho con Eunice y Ana Berta, que nos apoyaron con nosotros y algunos clientes, vi el potencial que también hay de parte de otros amigos. En el caso de Guillermo Holguín, una persona que nos ayudó mucho y ayuda a muchos emprendedores a crear formas de vender vía la era de uso digital, pues no utilizando los medios. Y en el caso de Diego, él maneja mucho un sistema, porque inclusive ahora todas las personas naturales no tenemos que movernos, tenemos que estar en casa en algunos casos y ya mandar la factura desde tu casa. Entonces hay software que no solamente es con el tema de la factura electrónica que lo puedo hacer con el SRI, sino que ya te alimenta tu contabilidad. El problema es que nosotros emitimos la factura electrónicamente y queda aislada y me olvido ingresarla a la contabilidad. Y más aún aquellos emprendedores donde el menudeo del uso de facturas es constante, hace que el sistema te permita hacerlo. Y bueno, como nosotros lo desarrollamos, voy a traerles algo interesante, cómo hicimos cobros por tarjeta de crédito. Nosotros, a través de los aprendizajes que recibimos de Guillermo, también investigamos muchas cosas asociadas y sabemos cobrar por Payphone ahora las ventas que hacemos a través de estos webinars. Gabriela. Claro, John, como hay otras APPs también que son desconocidas para el público, entonces vamos a compartir esos temas gratuitamente. También tenemos otro evento, es un evento de Tax Corporate que va a ser beneficios tributarios para microempresas, emprendedores y profesionales. Este evento es una inversión de $40, va a ser el jueves 16 de julio. Háblanos un poco, John, del evento. Bueno, este evento tiene un carácter social, ¿no? Inclusive por el costo que se ha puesto, ya que en el live que dictamos en conjunto con Diego Zambrano, gerente de consultoría de Tax Corporate, vimos muchísimas inquietudes. Sorprendente la cantidad de personas que pagan excesivos impuestos porque desconocen que tienen deducciones. Puede pasar inclusive a nuestros panelistas, ¿no? Que pagan impuestos y no saben que hay la microempresa, y como microempresa no deberían ir a la tabla progresiva que puede llegar hasta el 35% de impuesto a la renta. Inclusive hay opciones de no pago en 6 meses y no lo conocen mis emprendedores. Creo que esto es un tema social, Gabriela, que es importante también. No es nuestra línea, la línea de emprendedores, pequeños empresarios no lo es, pero yo creo que estamos en el momento de muchos tipos de productos que vale la pena apoyarlos y ayudarlos. Con muchísimo gusto, encantados que participen en este evento que va a ser el 16 de julio, ¿no? Adelante, Gaby. También tenemos aquí los próximos eventos. Pues no, aquí están todos los eventos que vamos a tener. Tips para una adecuada interpretación de un informe de auditoría y el rol de auditor en la era digital. Va a ser un live el 23 de julio a las 19 horas. También tenemos tips para precios de transferencia y los efectos post-COVID-19. Un live también, 29 de julio a las 19 horas. Les recuerdo que todos los lives son totalmente gratuitos. Aprovechenlos, ya que Gabriela, sí, tratamos de algunos temas. Sí, vía Facebook, Tax Corporate, Audit Corporate. Ajá, vía Facebook, @Tax Corporate o si no, @Audit Corporate. También tenemos elaboración y análisis del informe de precios de transferencia y sustentación de ajustes por la crisis económica. Es un webinar que va a ser el 6 de agosto de 18 horas a 20 horas. Manejo de imagen y comunicación corporativa para crecer en ventas. Un webinar que lo voy a dictar yo. Va a estar súper bueno. Temas de comunicación, imagen corporativa del negocio. Gaby, cómo crecer en ventas en tiempos de COVID. Una pregunta, ¿sí me escuchas? Sí. Ya.
Sí, lo escucho. ¿Sí me escucha? Sí. Cuéntanos un poquito cuál es el enfoque de eso de ahí, porque realmente es importante saber hacia dónde se focaliza, ¿no? Es decir, es el logo, un poco para entenderlo. ¿Qué te parece? El manejo de imagen corporativa es el tema del negocio, imagen de cómo quieres que te vean, también cómo quieres que te vean en redes sociales, no solamente compartir qué es lo que debes compartir, cómo puedes llegar al público para lograr las ventas. Así seas un emprendedor, así sea algo pequeño que tengas, pero que vean tu imagen y que tu imagen impacte para poder lograr y crecer en ventas y poder seguir adelante con tu empresa. Inclusive a algunas pymes les ha interesado el tema bastante. Lo vamos a manejar con Andrés. Así es, Gaby. Y un dato adicional, y disculpa que te interrumpa, dentro del contenido vamos a conocer lo que es la comunicación interna y externa y cómo esto llevarlos a los clientes para que las ventas sean exitosas. Continúa, Gaby. Sí, y tenemos el evento más grande, que es de un evento internacional, que es de RPA, Robotic Process Automation, la revolución en la optimización de procesos. Esto de aquí va a ser dictado por gente de Brasil, gente de Estados Unidos. Vamos a hablar sobre procesos de automatización, lo nuevo que está en el mercado, robótica. Recordemos que estamos en una era digital y tenemos que estar en procesos de automatización y mejoras del negocio, optimización de los tiempos. Entonces, todos debemos entrar a ese nuevo mundo, como estamos ahora digitalizados. Háblanos un poco del tema, John. Sí, yo quisiera saber si me escuchas, Eunice. ¿Se escucha bien? Siento que hay un problema en mi... ¿Se escucha bien todo? Permítame un segundo. Ahí. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Ya, este es el evento muy esperado. Tuvimos con Alinea Global la oportunidad de estar en Panamá. Llegaron gente de Europa y de Estados Unidos y nos indicaron de que ya no es la era digital, Gabriela, es la era de la automatización y la robótica. Entonces, llegamos a acuerdo con empresas grandes de Brasil, ya hablamos con Estados Unidos y México también, y estamos tratando de que este evento sea el 20 de agosto, que tiene como fin decirles a ustedes que todo va a cambiar. Como un simple ejemplo, y es sorprendente cuando lo vi en Europa, decían, el caballo fue utilizado como transporte. Te pregunto y respóndeme, ¿qué utilizas, qué haces o qué lo utilizas al caballo? Entonces yo me quedé sorprendido, si era transporte antes, ahora es de exhibición, ahora se usa muy poco. Entonces eso va a ocurrir con muchas cosas que en la actualidad las usas de manera frecuente, pero ya no las vas a utilizar porque va a venir algo que las va a reemplazar. No quiero llevar a los robots, pero quiero llevar a la automatización. Todo va a ser en línea. Ejemplo, he visto transacciones, que hacemos 10 transacciones, que nos toca manualmente, van a contar con un robot en tu computadora que esas 10 transacciones la va a hacer en una sola. Ese día del evento le voy a compartir cómo un proveedor que todos usamos utiliza la automatización y está haciendo un éxito a nivel mundial, ¿no? Y que es Zoom. Zoom utiliza la automatización y es lo que ustedes están viendo en estos momentos, cómo lo hace, y yo con mucho gusto les voy a explicar cómo hacemos los eventos automatizados y que ha sido algo referente para nuestra firma acá en Ecuador. Gabriela. Gracias, John, por compartir este tema de robótica, que es muy interesante. Continuamos con la sección de preguntas. Vamos a manejar las preguntas primero, las del Facebook, ¿no? Me pregunta Alexandra María, ¿un médico vulnerable por las compañías controlado rinítico y asmático puede reincorporarse? No, no le entendí. ¿Un médico con rinitis? Sí, con rinitis asmático puede reincorporarse a laborar, aunque haya estado en teletrabajo, ¿es obligatorio llevar también una prueba de PCR? Esas son las dos preguntas que tengo. Sintomédica, el tema médico, la sintomática, no sé cómo es el término, no es que yo sea un médico, sino una sintomatología. Perfecto, doctor. Dice, un médico vulnerable, dice, controlado, rinítico y asmático, ¿puede reincorporarse a trabajar? Esa es la pregunta, doctor.
Sí, si tiene todas las medidas de protección, está asintomático, tiene las pruebas rápidas negativas o PCR negativo, puede reintegrarse a trabajar. Hay los protectores faciales y todas las medidas que el médico con mayor razón las conoce. No hay razón para no Ok, asistir. doctora. Otra pregunta para cualquiera de las dos. Aunque una persona haya estado en teletrabajo, es una pregunta importante porque mucha gente estaba en teletrabajo. ¿Te parece Es si sea obligatorio, UNICE, que sea UNICE para hacerla intercambiando, ¿no? ok, ¿es obligatorio llevar una prueba PCR? UNICE. Bueno, la parte de ahí, el tema de PCR, cuando ya se va a reintegrar de teletrabajo, estamos hablando que se va a reintegrar, ¿verdad? A las Claro, sí, actividades, de justamente reintegrar. tiene que ver un análisis de cómo se encuentra la persona, porque obviamente ya se va va a compartir el mismo área con otros compañeros posiblemente. Entonces, la empresa, en otras palabras, dependiendo de cómo se establezca con la empresa y el trabajador llegarán a un mutuo acuerdo, tiene que hacerse una prueba antes de ingresar. Pero no la PCR, no es Una pregunta para la doctora. ¿Qué conoce, doctora, sobre la revalidación de certificados emitidos durante estos meses por cuarentena y cuadros respiratorios relacionados con COVID-19? Eso el IES podía, con una prueba rápida positiva o PCR positiva, podía reconocer el subsidio por el tiempo que el médico le otorgaba, pero con la prueba positiva. Ellos reconocían el subsidio. Había una línea, un número telefónico, tanto para Quito y Guayaquil, para que se pueda validar eso. Uh-huh. Ya. Tenemos aquí otra pregunta. Ya, ok. John, te ibas a encargar de las preguntas del Zoom. Sí, claro que ya, sí. Okay. Bueno. Te doy paso a ti. Muchísimas gracias, Gabrielita. Realmente sí hay muchas preguntas. Tenemos llena la sala de espectadores. Mil disculpas a los espectadores que están. Hay muchísimas preguntas. Voy a aperturar el micrófono. Yo creo que sí es necesario que los espectadores hagan. Pero antes de entrar a ello, quiero que sepan que Jorge Takuri está aquí. Jorge, voy a darte acceso, por favor. Entonces, para que prendas tu cámara, sí, por favor. Y también tú puedas abrir tu audio y podamos un poco conversar contigo. Quisiera primero hacer pruebas. ¿Me escuchas, Jorge? Tu audio, por favor, Jorge. ¿Puedes reiniciar tu audio? No te escuchamos. Ok, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Déjame primero presentarte, estimado Jorge. Muchísimas gracias por estar acá. Sabía que tenías otra reunión. Te agradezco realmente que hayas tratado de suspender la que tenías y estar con nosotros. Jorge es un profesional en talento humano. Tiene experiencia en reingeniería de procesos, es especialista en el manejo de la cultura y desarrollo organizacional, tiene una formación en Deloitte y algunas compañías que él ha estado brindando, inclusive como gerente de recursos humanos. Estimado Jorge, vamos a hacerte una consulta luego, al finalizar. Él es psicólogo y como ustedes saben, recuerdo tanto con Ana Berta, Eunice, hemos trabajado, esto ha sido arduo, chicos, ¿no? Con los panelistas trabajando para que salga un buen producto. Estamos, Jorge, con casa llena en la parte de espectadores y en Facebook estamos bordeando a las 100 personas, que es muy interesante por las preguntas que hay. Estamos en el tramo de preguntas y hay una pregunta teledirigida para ti, ya mismo que finalizamos con las preguntas de Eunice y de Ana Berta. Por favor, me permites unos minutos. Tenemos una pregunta bastante compleja. Le pedí de favor a la señorita que estaba haciendo una pregunta y decía lo siguiente. Bueno, me dicen de las dos cualquiera. Yo soy abogado, pero igual quisiera que haya las personas expertas en ello. Que alcen la manito. ¿Quién contesta? Perfecto. Cualquiera de ustedes alcen la manito y me dan la reacción o les pregunto. En los panelistas. Yo hago todas las medidas de seguridad. Sin embargo, mi empleado se enfermó. Esto podría ser una causa de despido porque al criterio del empresario o de la compañía o de la empresa o del negocio, él no cumplió las medidas de seguridad, pero fuera del trabajo. Ana Berta, Eunice, ¿quién nos podría responder esto? ¿Qué opinan al respecto? Si esto es una realidad, ¿puedo yo decir, sabes qué, tú te infectaste fuera, primero en la parte de seguridad y tema médico, para luego establecer yo su salida del trabajo?
A ver, yo contesto y después Eunice me acompaña. Vamos, 40 segundos, Ana Berta. Sí, como les decía, en el Acuerdo Ministerial 93 habla de la sanción, cuando el trabajador no cumple con lo que el empleador le pide. Sin embargo, recordemos que esto es comunitario y tanto se puede contagiar fuera como adentro. Pero si demostramos que él no utilizó el equipo de protección, que él no llevó todas las medidas que nosotros le dijimos dentro del trabajo, independiente que se enferme o no, se puede sancionar por lo que les mencioné de la sanción al trabajador. Ana Berta, muchas gracias. Eunice, ¿tú qué opinas? Bueno, también hay que sujetarnos, vamos desde el comienzo de la parte de seguridad. Vamos desde la Biblia que nosotros manejamos, el 2393. Obviamente viene la parte de ahí de que si el trabajador obviamente no cumple las medidas preventivas en cuestión de los riesgos, ya sea, porque ahorita esta es una pandemia, pero pertenece a un riesgo realmente ya dentro de la parte de seguridad y salud ocupacional, obviamente el empleador va a tomar la decisión, obviamente siguiendo los protocolos de lo que es llamada de atención verbal, llamada de atención escrita, 10% del sueldo o posiblemente ya salir del trabajo. O sea, ya tiene que seguir los procedimientos y comunicarle al trabajador. Yo tengo una pregunta para Jorge. Micrófono, Gabriela. Micrófono. Está apagado. Ya, perdón. Una pregunta para Jorge, tengo una inquietud. Jorge, con la reincorporación de todos los trabajadores, me imagino que como vamos a pasar al semáforo verde, ya va a haber más empresas que ingresen ya a trabajar. Me interesa mucho la parte psicológica. ¿Cómo tú crees que el empleador deba actuar en estos casos que vamos a tener? Mucha gente ha perdido sus familias, etcétera. Otras han estado mucho tiempo encerrados o con miedo. ¿Cómo uno debería actuar como empleador ante estas situaciones que se van a dar en el retorno laboral o ya se están dando en este momento con el semaforización amarillo que todavía están trabajando ciertas empresas? Bueno, permítame saludarlos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Estimado John, estimada Gabriela, estimada doctora Eunice, ¿cómo está? Buenas noches, Andrés. Bueno, realmente Recursos Humanos debe tener una visión panorámica para abordar este tema. En el eventual caso que lleguemos a semáforo verde, realmente el riesgo se multiplica, ¿sí? La progresión del COVID, hasta donde tengo entendido, es una progresión geométrica, y lo cual pues amerita la concentración total, ¿no? A nivel de recursos humanos tenemos que enfocarnos en dos partes: cubrir a la empresa laboralmente y obviamente preocuparnos del empleado en su parte más importante, en la parte emocional. Realmente el ser humano, dentro de su estructura psicológica, maneja muchas emociones, y últimamente, en estos últimos 3 meses, ha estado muy vulnerable en una de las emociones principales, que se llama el temor. Todos hemos vivido con un temor a algo, ¿verdad? Y el temor paraliza, y ya sea por contagiarnos con el COVID, ya sea por que nos despidan del trabajo o por la muerte. Entonces, esa emoción primero tenemos que regularla, ¿ok? Es lo que los psicólogos, los ministerios, especialmente ahora con las clases, están abordando, ¿no? Tratar de contener ciertas emociones que están generando comportamientos no tan productivos, entrando en el campo laboral. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, el ser humano por sí es gregario. El ser humano no está hecho para estar solo. Necesita relacionarse con sus congéneres, y vamos a tener la necesidad de actuar creativamente, abriendo apertura a procesos que nos permitan a nosotros generar, dar cabida de alguna manera, así sea tecnológica, dentro del espacio laboral, para que haya esa comunicación, porque nadie trabaja callado, ¿ok? Necesitamos canalizarlo. Sí, Jorge, un poco, Gabriela, si me permitas a tu pregunta, esto incide también en su productividad, y un poco para concretar, Jorge, yo sé que te apasionas mucho, y estamos un live a punto de culminar dentro de los tiempos. Lo vamos a extender un poquito más por las consultas que me siguen escribiendo. Te juro que no sé cómo atenderles. Por favor, señores espectadores,
comprendan que estamos atacando en dos vías. Esto lo abrimos al público, no era para hacerlo por Zoom con espectadores, pero lo hemos hecho porque creo que el producto era muy interesante. ¿Cómo mejorar la productividad? Eso es lo que preguntan. Gabriela siempre me insiste en la asesoría que me hace de que hay que mejorar la productividad. ¿Cuál es tu mejor consejo? Y de manera eficiente, decirnos de manera sencilla. Yo sé que esto hay que analizarlo por cada compañía, pero ¿cómo podríamos incrementar la productividad de mi trabajador que viene primero encerrado? Algunos, Eunice, Ana Berta, recién están entrando nosotros entramos el 1 de mayo. Entonces ya estamos duchos y nos dicen, oye, ¿no tienes miedo de enfermarte? Tenía que sacar los informes, pues, Jorge. No me podía quedar con las manos cruzadas, entregar las declaraciones. Pero hay otros que todavía siguen en su casa y están viendo este programa. ¿Cómo hago que sea productivo? Te digo mi experiencia, Jorge, primero lo que me ocurrió. Llegué a mi oficina y nadie me saludó. Entonces tuve que acercarme con ellos y decirle, yo sé que no hay que acercarnos tanto, pero puedes acercarte a la puerta y decirme hola. Entonces, y se sentía ese desplazamiento. Al inicio lo tomé como que descortés, pero es la informalidad que nos permite estar encerrados, el que ya no tenga que hacer tantas cositas para, inclusive para salir, me ahorro el tiempo. Jorge, ¿cómo hago para hacer que la gente, sus empleados sean eficientes, estando en su casa, inclusive con hábitos sedentarios muy continuos? Adelante. Ok, entro a eso. Justamente la productividad es una consecuencia de un empleado centrado y obviamente emocionalmente tratado, por decirlo de alguna manera. Hay tres perspectivas, yo lo manejo de tres perspectivas: sensibilizar, culturizar y supervisar. Hay que sensibilizar al empleado sobre la importancia de la prevención en cuanto al cumplimiento de los protocolos que ya los profesionales aquí presentes han tratado a la saciedad, entre otras palabras, ¿no? Sensibilizarse de cuidar su salud y la de su familia, ¿ok? 1, 2, culturizar. No basta solamente con elaborar un protocolo. Hay que lograr que el empleado lo entienda, lo aprenda y se comprometa con su cumplimiento en pro, pues, obviamente, de tener los resultados que esperamos, ¿no? Evitar empleados enfermos y mantener una producción dentro de los proyectados. Y supervisar. Es necesario que el líder de cada departamento apoye a la gestión del área de seguridad del departamento médico, porque vivimos una pandemia. El líder de cada área debe comprometerse a trabajar con su gente, con su equipo de trabajo, para que pueda, pues, ejecutarse lo que se solicita. Y obviamente supervisar, controlar el cumplimiento, reportar, comunicar a las áreas respectivas cómo se va manejando y presentando cada caso. Eso es lo que yo recomendaría para tener un equipo, una empresa productiva. Ok, entonces vamos con algunas preguntas, Jorge. Te agradezco muchísimo por estos temas. Igual tú sabes que todo va atado de la mano, como sabemos, todo lo que es seguridad ocupacional va con medicina, temas de ingeniería, y lo psicológico es lo más importante, uno de los factores más importantes. Entonces, John, por favor, con las preguntas por Zoom para culminar el evento del Facebook. A ver, aquí hay algunas preguntas que no hemos contestado. Ya, dice aquí, buenas noches, dice. Por favor, ¿me podría indicar si es obligatorio hacer pruebas rápidas a los trabajadores al ingresar al trabajo? Ya eso ya lo vimos. Ya, ok. Aquí había otro que habían comentado, sí. ¿Cuándo se debe reintegrar una persona del grupo prioritario, es decir, diabética, hipertensa, que está en teletrabajo? Para eso es la matriz de vulnerabilidad que nos ayuda a ponerlo, depende si la enfermedad está controlada o no controlada, es decir, que tiene valores normales y que se evalúa el puesto de trabajo si la persona está en un nivel de riesgo 1, riesgo 2. Es la matriz de vulnerabilidad que se las presenté. Esa la pueden encontrar en internet, en el INSS, que es el Instituto de Seguridad de Salud en España. Ajá. Para poder ellos evaluar, porque es diferente si es una persona mayor de 60 años, diabético, si está en ventas, si está en producción, depende de todo eso.
O sea, no puedo contestarle, puede reintegrarse porque está bien su glicemia. No, tenemos que ver el contexto o el puesto de trabajo, como decía Eunice, evaluar la criticidad de cada puesto de trabajo. Muchas gracias, doctora, por la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya también hemos respondido también en caso de tener empleados con síntomas, cómo se puede afrontar, ya lo comunicamos. Jorge, yo te voy a invitar para otro evento para tratar este tema del ámbito psicológico, que es muy importante antes de retornar al trabajo. John, ¿alguna otra cosa que debas decir para culminar? O Andrés, para terminar la presentación. ¿Alguna otra pregunta, John? Sí, está una consulta con los... Son las últimas consultas para dar finalización sí, al evento. ya estamos pasados de la hora. Una consulta vinculada a los centros comerciales, que algo Eunice comentó. Yo entro a una, ninguno me ha auspiciado, no den nombre, a un lugar de abastos y me rocían, pues, no, Jorge, te llegas a un lugar y te rocían, sin nombres. Vienes al otro y te rocían, te vas, tú sabes que hay dos marcas grandes aquí. Exacto. ¿Es permitido eso? ¿Está en el derecho ellos de echarnos ese rociador? Yo voy a infectar, yo soy del círculo de infección, basta con la medida. Vamos con Eunice y luego con Ana Berta y cerramos el grupo de preguntas. Hay una más, Gabriela, me dicen, me está haciendo así. Terminamos con Abraham y cerramos. Adelante. Ya, a ver, es verdad, hay muchos lugares y hay empresas de que están utilizando el rocío, obviamente, de ciertos químicos, pero como se indicó en la Organización Panamericana de la Salud, que ellos son los que establecen lineamientos también en cuestiones de lo que es la parte del manejo y la medida preventiva del COVID, ellos totalmente no recomiendan este tipo obviamente, este rocío de productos. Obviamente puede ser por desconocimiento, puede ser que, como dice, a veces uno anda preocupado si se va a infectar o no se va a infectar. Entonces, es un tal vez posiblemente es un mal manejo en ese tema. Ya eso está establecido, que eso no se debe de hacer. Ana Berta, debemos recordar la susceptibilidad individual, personas que pueden responder mal al rocío, pero lo que yo he presenciado en estas empresas, que quizás puede ser la misma de la que se está hablando, ellos preguntan si desea que la rocíe. Ya no está con libertad de que la rocíen directamente, ellos preguntan. Algo usted creo que comentó dentro de su presentación, sí recuerdo, interesante. Bueno, vamos a terminar antes de... Voy a ver si alguien de los espectadores que han estado alzando la mano, tengo que justificar el por qué los aventí a la sala VIP de esta área de Zoom. Vamos a ver con Yasmín. Voy a permitirle hablar. Yasmín, si podrías hacer tu consulta. Estamos con los panelistas, te invitado para que hagas la consulta. ¿Deseas consultar? Parece que Yasmín no está. ¿Deseas hacerla? No, parece que no desea. Muy bien. No está Yasmín, parece. Vamos a hacer con otra persona más que alzó la mano. Vamos con Ani. Ani, ¿deseas hacer tú la consulta? Que vi tu manita alzada. Yo creo que alzan las manos como los jueguitos de los emojis, pero no quieren hacer consultas. Ani. No, bueno, Katy Arellano tiene que ver todo, ok. Katy, ¿deseas hacer la consulta? Katy Arellano. Vamos a ver si... Somos nuevos con el Zoom, vamos a ver. Tienes que darle acceso para que ella pueda hablar. Creo que sí. Ahí está. Katy, no, ella lo tenía apagado. Katy. Ah, ya, ok. Adelante, Katy, tu consulta. Katy, ¿quieres hacer la consulta? Creo que Katy está en otra labor. Vamos a ver nuevamente con Ani. Ani, ¿deseas hacer tú la consulta? Yo creo que están sorprendidos de mucha gente aquí. Muy bien, yo quisiera a todos ustedes agradecer. No sé, Gabriela, adelante. Sí, una consulta para culminar, la última. ¿Las cabinas de desinfección está permitido, está prohibido, sí o no? John habló sobre rociar, pero las cabinas en sí, ¿está permitido o no contratar o comprar o eso?
Tampoco, eso no está permitido. La Organización Panamericana de la Salud también es más es por el tema del rocío realmente, porque puede hacerlo por cabina o si no, obviamente bajo como rocío, como spray, que por ejemplo en lugares de abastecimiento, para no decir los nombres, antes de ingresar le comienzan a rociar. Es lo mismo que vendría a ser parecido a las cabinas. Entonces, eso no está permitido realmente. Hay una pregunta que me parece muy buena, perdón Gabriela, que yo sé que ya debemos culminar, dice, buenas noches, Carmen nos dice la siguiente pregunta, ¿sería bueno que recomienden los productos de bioseguridad químicos aceptables que no afecten a la piel? Doctora Ana Berta, ¿cuál es ese? Si es que usted conoce. Sí, no podemos decir específicamente porque, repito, la susceptibilidad individual es, no sabemos. Una persona puede ser alérgica a la manzanilla, por último. Entonces no podemos recomendar. Sí. Muy bien, está clarísimo. Bueno, Gabriela. Andrés, te doy el paso para culminar el evento. Muchas gracias a todos por participar. Andrés. Bien, con esto, las consultas resueltas y también las inquietudes de quienes nos acompañaron, les agradecemos a quienes siguieron esta transmisión en vivo a través de nuestra cuenta corporativa. Quédense pendientes a los webinars y también a próximos eventos a través del Facebook Live. Buenas noches con todos. Buenas noches. Muchas gracias, señores panelistas, señores espectadores, todos los que están en Facebook. Muy agradecidos por haber estado acá. Hasta mañana. Gracias también. Hasta mañana. Hasta mañana. Muy bien, no se preocupen.